Para continuar con nuestro programa, tenemos una ponencia magistral, la cual se estará compartiendo, y está titulada Política y Economía, México rumbo al 2024. Tengo el honor de presentar a dos excelentes mujeres, cada una de ellas en su ámbito de competencia, y que nos van a hablar sobre el tema de la política económica de México y el rumbo 2024. Es importante conocer los escenarios a los que nos enfrentamos en un futuro próximo. Ellas, bajo su experiencia, nos van a dar algunos comentarios al respecto. Y en ese sentido, tengo el honor de presentar a Valeria Moy, ella es directora general del IMCO, y a Fernanda Caso, periodista de Televisa. Por favor, si nos acompañan aquí al frente. También quiero agradecer a Talleres y Aceros, quien está apoyando para que estas dos magníficas mujeres estén aquí con nosotros. La dinámica es de ustedes. Entiendo que… Hola. Hola, hola. Hola. Creo que ya, ¿no? No sé, el mío creo que todavía. Creo que ya, Hola. ya, pero ya ahorita agarrará el tuyo. El mío no. Bueno, pues, ¿qué les parece como este foro está dedicado a hablar de economía y de política? Ahora sí que nos dividimos, Fer, tú hablas de lo tuyo, yo hablo de lo mío, yo hablaré de economía, Fer hablará de política para que esto fluya mejor, y luego, si les parece, abrimos el foro a preguntas y esperemos que respuestas, porque yo no sé si tengamos las respuestas a las preguntas que ustedes hagan. Yo traigo una presentación, Fer, si quieres empiezo con la parte de economía y luego nos vamos a la política, que siempre genera más interés la parte política que la parte económica, yo lo sé. Entonces empezamos. Me parece muy bien. Bien, podemos. Les agradecería si me ayudan con la presentación, por favor. Bueno, vamos a empezar a hablar de economía, que para mí es un placer siempre hablar de estos temas. Ya sé, hay gente que desayuna, come y cena política, como dicen por ahí. Yo desayuno, como y ceno economía, es lo que más me gusta. Y bueno, si me ayudan con… no me ayudan, aquí tengo yo el clicker, perdónenme. Ahí está. Bueno, esta es una foto de cómo han sido las tasas de crecimiento económicas del país en los últimos años. Me interesa poner esta lámina básicamente por tres razones. La primera razón es, ya sé que todos queremos olvidar la caída del 2020, pero creo que no podemos olvidar la caída del 2020. Y no podemos olvidar la caída del 2020 por un par de razones. La primera razón es, cuando las economías se contraen tanto, cualquier economía, la que sea, en donde sea en el mundo, cuando las economías se contraen tanto, cuando viven estos choques tan fuertes, las cosas cambian, las estructuras cambian, las cosas se replantean, cambia la forma de trabajar, cambia la forma de estudiar, cambia la forma de aprender, cambia la forma de producir, cambia también lo que se produce, se dejan de producir más cosas, empiezan a producirse otras cosas. Vamos, si nos vamos a lo largo de la historia del mundo, aunque suene exagerado, estos choques de política económica, estos choques en materia económica, cambian incluso las clases sociales, se dan reajustes sociales que tenemos que contemplar si queremos planear mejor nuestros procesos productivos. ¿Qué pasa cuando estamos todavía en esta situación? Porque cualquiera querría ya ver esto como pasado y decir, bueno, no pasa nada, ya lo que sigue, regresemos a la normalidad. Si pretendemos que todo va a regresar a la normalidad y porque vemos el hotel lleno y todos contentos, pretendemos que esto ya se quedó como estaba antes, eso es un error. Las cosas están cambiando y están cambiando de forma muy importante, y si no nos damos cuenta de ese cambio, lo único que va a pasar es que la ola nos va a arrollar en lugar de ser capaces de surfear esta ola y tratar de beneficiarnos cualquier empresa o cualquier sector de los cambios que se están viviendo. ¿Qué está cambiando? Está cambiando todo. ¿Cómo va a terminar este cambio? Pues no lo sé y dependerá de todos nosotros cómo ajustemos ese cambio. Segunda cosa que les quería mostrar con esta gráfica. El crecimiento de 2021 no es otra cosa más que un rebote.
Me encantaría hablar de una recuperación sostenida, de una recuperación sólida, de ahora sí, no, la verdad es que no es así. Y es únicamente un cambio porcentual. Como nos hicimos más chiquitos durante 2020, pues el pastel se hizo considerablemente menor y entonces el rebote es todavía más chico si lo consideramos en términos de niveles. Es decir, todavía no está la economía mexicana como estaba antes de la pandemia. No va a estar este año tampoco 2022 nos va a permitir recuperarnos a donde estábamos antes de la pandemia y a ver si cruzando los dedos en 2023 nos recuperamos. ¿Y por qué digo cruzando los dedos? Porque el escenario hacia el futuro se ve también todavía complicado. Si queremos ver el vaso todavía más vacío, que yo sé que no es esa la intención de este panel, pero si queremos ver el vaso un poquito más complejo y hablamos de términos per cápita, estamos hoy por hoy 7% abajo en términos de ingreso per cápita de como estábamos en el 2018 con el cambio de administración. 7%. La recuperación en términos per cápita quizás se dará alrededor de 2032, alrededor del año 2032. O sea que en términos personales el rezago es muy importante. Ahora, queremos regresar a donde estábamos antes de la pandemia porque veamos 2019. 2019 no creo que sea el lugar a donde quieras regresar o a donde queramos regresar. En 2019 la economía mexicana se contrajo poquito, pero se contrajo y eso nos deja ver que no estábamos en la situación en la que nos hubiera gustado estar, incluso para enfrentar una de estas crisis tan grandes como la que tuvimos en 2020. Entonces, en 2019 también decrecimos. Entonces, mi pregunta es, no queremos regresar, o sea, por ahí se habla de ya regresamos a donde estábamos. Digo, ¿queremos regresar a donde estábamos? Yo sinceramente no quiero regresar a donde estábamos, porque donde estábamos, como bien lo muestran estos datos, que evidentemente son datos oficiales y públicos, estábamos en un momento donde la economía mexicana decrecía. Entonces no queremos regresar a esa situación, queremos regresar a una situación mejor que en este panorama, en este momento no se ve, aunque quizás podemos construir un mejor escenario. ¿Cómo se ve la producción? Hay que recordar que el PIB no es otra cosa más que la producción, es el nombre elegante de todo lo que se produce en el país. Con los datos que tenemos hasta el momento, la economía mexicana está en los mismos niveles que se tenían en 2017. Entonces, todavía traemos un montón de rezago. Esperemos que este trimestre corrijamos un poquito. Yo supondría que sí, por algunos datos, pero tampoco creo que demasiado. Ahora, estas son las tasas trimestrales de crecimiento. Lo que yo les había puesto eran las tasas de crecimiento anuales. Aquí te habla trimestre a trimestre, es las tasas de crecimiento secuencial, cómo crecimos el tercer trimestre frente al segundo trimestre, frente al primer trimestre. Fíjense cómo desde que tenemos la nueva administración, 2018, último trimestre de crecimiento, segundo trimestre del 2019 de crecimiento, cuarto trimestre de crecimiento, primer trimestre de crecimiento. Luego ya llega COVID y entonces sí, ya todo le podemos echar la culpa a COVID, pero le podemos echar la culpa a COVID a partir del segundo trimestre de 2020, ¿eh? Antes no se vale. Entonces, si pensamos que todo es culpa del COVID, pues vamos a regresar a una situación donde vamos a estar cerrando los ojos frente a una realidad que desde mi perspectiva es innegable. El último dato del primer trimestre fue relativamente bueno en relación a las tasas que habíamos traído antes, una mini recuperación de 1%, pero bueno, yo prefiero ese 1% que el 0.2% que habíamos tenido el trimestre anterior. Entonces me parece en términos generales un poquito de buena noticia, no la buena noticia que me gustaría, pero un poco de mejor noticia. ¿Dónde se concentra la economía mexicana? Nada más pongo esto para que no se nos olvide cómo está estructurada. La economía mexicana está concentrada en el sector servicios, las actividades terciarias. Es en el sector servicios donde se concentra la actividad económica del país. Por ahí, quien cree que la agricultura es muy importante, claro que es muy importante, de ahí vienen alimentos y demás, pero representa únicamente el 3.4% de la economía mexicana. Por ahí decimos, México es una economía petrolera, pues no, la minería petrolera está en la economía secundaria, en las actividades secundarias, y pues sí representa más que la primaria, pero tampoco cambia la jugada. Lo que cambia la jugada es el sector servicios. Y el sector servicios, claro, fue uno de los más afectados por la pandemia y en consecuencia es el que más trabajo le cuesta recuperarse. Esta lámina a mí me encanta porque muestra este cambio que yo les decía
hace un momentito. Habla por sectores, cómo se han recuperado los sectores económicos, en particular cada uno, con respecto a los datos que estoy poniendo yo aquí, es con respecto al inicio de la pandemia. Podríamos compararlo contra el primer trimestre de 2020, que es como el trimestre prepandémico, por ponerlo de alguna manera. Hay algunos sectores que se han recuperado y se han recuperado muy bien, como el caso del comercio, el tema de servicios de salud, información en medios masivos, y hay sectores que no solo no se han recuperado, sino que, si me apuran, no sé si se vayan a recuperar como estaban antes o estén viviendo transformaciones importantes. Vean, por ejemplo, el sector construcción, servicios de esparcimiento, que hoy solo representa el 88% de lo que representaba en la pandemia, y bueno, servicios de apoyo en los negocios o se reinventa o acabará desapareciendo, porque hoy representa el 30%, ni el 30% de lo que era antes de la pandemia. Entonces, a eso me refiero con estos choques, modifican todo, modifican cómo operan las economías. Sí le está yendo muy bien a unos sectores y es ahí donde no podemos ver todo con la misma lupa o con el mismo microscopio. Hay sectores a los que les está yendo bien, muy bien, y hay sectores que se van a tener que reinventar. Pero incluso en esa reinvención hay oportunidades. Ahora, hablamos mucho de México es un país desigual. México es un país profundamente desigual en muchos términos, incluyendo el tema estatal. En esta lámina lo único que les muestro son los estados que ya se recuperaron respecto a la pandemia, respecto al inicio de la pandemia, en términos de actividad económica, solo actividad económica. Mucho cuidado con cómo interpretamos este mapa, porque no quiere decir que en los estados que están en verde las cosas estén yendo bien. O sea, el estado que ya se recuperó más es Tabasco. Eso no quiere decir que, wow, a Tabasco le está yendo increíble, es el estado con más PIB. No, 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 no. Lo único que estoy comparando es el PIB más reciente que tenemos, el PIB del primer trimestre, contra el PIB de 2022, perdón, ahí dice 2021, pero es 2022, contra el PIB del 2020. Tabasco, Baja California y esa lista de 9 estados son los que ya se recuperaron. Tabasco a mí me parece no interesante, me parece divertido, ¿no? En realidad la única razón por la recuperación de Tabasco es la construcción de la refinería. El PIB de Tabasco, todo Tabasco vale, así esta palabra que me parece bastante fea, pero el PIB de Tabasco vale alrededor de 430,000 millones de pesos. O sea, toda la producción de Tabasco vale alrededor de 430,000 millones de pesos. La refinería, no sé si valga, pero sí cuesta alrededor de 230,000 millones de pesos. Entonces, si le metemos al Estado algo que vale o cuesta pues la mitad del Estado, hombre, hasta me parece poco esa recuperación. Tendría que ser todavía mayor con la cantidad de lana que se le está metiendo a esa refinería. Entonces, a eso me refiero con hay que tener cuidado en cómo interpretamos estos. De este mapa que está aquí, a mí me preocupa, el que más me preocupa es la Ciudad de México. La Ciudad de México está al 90% de cómo estaba prepandemia, ¿sí? Y si la Ciudad de México no se mueve, el país no se mueve. La Ciudad de México representa el 16% de la producción nacional. Entonces, si la Ciudad de México está estancada, es bien complicado impulsar la recuperación. Temas de empleo formal no me voy a meter demasiado. En 2020 se destruyeron, entre comillas, 647,000 empleos. 2021 se crearon, entre comillas, 846,000. Nada más para poner este número en contexto, cada año entran al mercado laboral, a la población económicamente activa, alrededor de 1,200,000 personas. Entonces, incluso en el mejor año, no estamos creando los empleos formales que se necesita. Y claro, si no se crean esos empleos formales, pues la población que se va a la informalidad, pues no hace otra cosa más que crecer, evidentemente. Estos son los empleos por mes, estos son los empleos por estado. Y de nuevo, pues ahí empezamos a ver un mapa que se parece más al México prepandemia, ¿no? Donde se recupera el empleo formal. Típicamente el empleo formal se ubica en los estados del centro y del norte y el empleo formal, el más bajo, se encuentra en el sur. Esto es únicamente recuperación frente a lo que teníamos en la pandemia.
El caso de Tabasco lo explica otra vez la refinería, pero vean de nuevo la Ciudad de México. La Ciudad de México está en la posición 29, no logra simplemente recuperar el nivel de empleo. Hace poco, platicando con un funcionario de la Ciudad de México, me decía, es que sí, nos afectó mucho la ley de outsourcing. Y yo, sí, pero sí sabías que te iba a afectar la ley de outsourcing. O sea, ¿y por qué la promoviste si sabías que te iba a afectar en la creación de empleo? Y dice, bueno, pues sí, ya, ni modo, no sabíamos qué tanto. Bueno, pues ni modo. ¿Dónde está la informalidad? Los que trabajan sin seguro social, sin pensión, sin servicio médico, sin ninguna prestación. Hablar de vacaciones para los que están en el empleo informal, hablar de una jubilación para el empleo informal, eso no existe. Hablar de salario mínimo para el empleo informal, eso no existe. ¿Dónde se concentra el empleo informal en México? En el sur. En el sur hay tasas de informalidad brutales, vean el caso de Oaxaca, 81% de informalidad. Ahí tenemos cocinándose un problema social brutal en Chiapas, Guerrero, Oaxaca. Pues imagínense, en una población que cada día envejece más, normal, dinámica poblacional normal, que no tienen seguridad social, no tienen pensiones, no tienen acceso a salud. O sea, imagínense el problema que estamos teniendo ahí, un problema impresionante. Ahora, el consumo ya se recuperó a los niveles que traíamos pre-pandemia, pero fíjense en las tasas en 2019, yo sé que no se ve muy bien porque está retacado de datos ahí, pero la línea, los puntitos que están ahí, muestran las tasas de crecimiento del consumo. A mí me llama mucho la atención cuando se presume como ya se alcanzó el consumo máximo. No, el consumo siempre crece. El consumo siempre va creciendo porque siempre hay más gente. Entonces, a menos que vivamos en, no sé, España o Suiza, que la población decrece, pues si la población siempre está creciendo, el consumo también siempre tiene que ir creciendo. Y lo que me llama la atención son las bajas tasas de crecimiento del consumo durante 2019. Y de nuevo, menciono 2019 porque si vamos a regresar a algún lugar, pues ojalá no regresemos a un lugar donde las cosas no iban marchando bien. Este dato a mí me fascina, seguramente ustedes han oído que ya se rompieron récords en inversión extranjera directa y ahora sí estamos atrayendo muchísima inversión extranjera directa. Mucho cuidado con esa información. La inversión extranjera directa tiene dos lados, la que entra y la que sale, normal, o sea, es una suma, ¿no? Sumas la inversión que entras, restas la inversión que sale. La parte que ha roto récords, que también son récords bastante sencillos, o sea, no son récords así como para llamar a casa, son las entradas, pero las salidas sí han roto récords. Entonces, si tomamos las entradas menos las salidas, ahí tienen ustedes el número de inversión extranjera directa. 24,000 millones de dólares el año pasado, 2021, y el doble recibimos de remesas. Las remesas ahora son la segunda fuente de entrada de dólares al país, una fuente muy importante y los datos muestran que esto sigue creciendo y creciendo y creciendo. Ha roto todo tipo de pronósticos y las remesas otra vez en mayo, mayo que acaba de pasar, rompieron, fue el mes de toda la historia que más remesas se han recibido. Entonces, nada más para que nos demos cuenta de la importancia que están teniendo las remesas. ¿Quién recibe remesas? Jalisco, Michoacán, Guanajuato son los principales estados receptores de remesas. La inversión, este es un tema que a mí me preocupa enormemente, la inversión no se recupera, no está alcanzando los niveles que teníamos antes, no llega al 24% del PIB, 23% del PIB, apenas acaba de volver a rozar el 20%, y lo que me preocupa de la inversión es que sube y baja, o sea, no vemos una tendencia ya a una clara recuperación. Vemos, ahí lo muestro, o sea, se ve clarísimo, ¿no? Cuarto trimestre de 2020 cayó, en el primero subió un poquito, en el segundo volvió a bajar, tercero volvió a subir, cuarto volvió a bajar. O sea, estamos teniendo unos brincos en la inversión que para mí es el tema más grave que vive la economía mexicana en este momento y no tanto como la inflación, de la cual les muestro esta lámina referente a justo este dato. Esta es la inflación de junio, la que salió ayer, 7.99% de inflación, rozando el 8%. ¿Qué mantiene la inflación a raya? Entre comillas, el subsidio que se le está dando a la gasolina. Sin ese subsidio la inflación rebasaría el 10%. Nada más que ese pequeño subsidio nos cuesta más o menos 12,000 millones de pesos a la semana. 12,000 millones de pesos a la semana es el costo de ese subsidio, nada más para que veamos, pues, quién sabe cuánto tiempo podamos aguantar con ese subsidio o con ese estímulo complementario, porque sin duda tiene un costo brutal para las finanzas públicas, pero también tiene un costo político enorme, del cual yo no sé nada, pero Fernanda seguro les podrá hablar.
Ahora, no le pega igual la inflación a todo mundo, le pega más, en este caso en específico, a los que menos tienen. Al decil más bajo de ingreso está viviendo una inflación de 9.8%. Es decir, si nosotros nos quejamos de la inflación, los deciles de más bajos ingresos, como dedican más porcentaje de su ingreso al consumo, a comida, eso es donde se está concentrando la inflación y están viviendo una inflación pues de bajita la mano 10%. Es únicamente el primer decil de ingresos, que fíjense el ingreso, 3,300 pesos al mes. Estos son datos públicos del INEGI, para que nos demos cuenta cómo sí estamos teniendo un problema inflacionario serio. Ahora, ¿qué sigue? Y ya con esto cierro. Estas son las expectativas de crecimiento para México, para el país. No son expectativas mías, son las expectativas que tienen todas las diferentes instituciones. Ahí vean ustedes los datos, el más bajo hasta el momento es BBV, todos están entre 1.5 y 2, más o menos por ahí anda la media. Obviamente Hacienda está por arriba, Hacienda espera un 3.4%, que yo creo que nadie cree que se vaya a alcanzar, creo que nadie en Hacienda tampoco cree que se vaya a alcanzar ese 3.4%, pero bueno, ese es el último dato que presentaron. Mi impresión es que estará pues entre el 1.3 y 1.5%. Quizás logremos el 1.7 y eso no nos daría para la recuperación. Ahora, con todo este panorama, yo creo que la enorme oportunidad para México viene en el comercio internacional y en la regionalización de las cadenas de valor. Yo creo que México tiene una oportunidad de oro, pero es una oportunidad que no estamos tomando. Y pues los vacíos se llenan. Esa oportunidad, si no la toma México, alguien más la va a tomar. Hace poco estuve con un grupo de panameños en mi oficina y me decían, no se preocupen, no tomen esa oportunidad, nosotros ya estamos agregándole terminales al aeropuerto, nosotros estamos haciendo las conexiones más fáciles, estamos mejorando los ritmos del canal, que yo sé que es muy difícil, pero bueno, por lo menos esa era la narrativa. Nosotros sí queremos aprovechar esta oportunidad que tiene el cambiar las cadenas de valor de estar en Asia a estar en Latinoamérica y estar cerca de Estados Unidos. México tiene una oportunidad de oro. Yo creo que el sector privado está haciendo muchas cosas en ese sentido, pero si no viene acompañado de medidas del sector público, la Secretaría de Economía en particular, simplemente esa oportunidad no se va a tomar. Con esto cierro y te dejo la mesa, Fer. Gracias. Bueno, me dejaron la vara muy alta y bueno, decirles que para mí es un honor poder compartir este panel con Valeria. Valeria fue mi maestra de economía en la universidad y pues algo que los alumnos compartíamos y sus clases se abarrotaban, había que estar ahí pendiente para que no te tocara en la lista de espera de su clase, pues es que sabe tanto que lo puede explicar así de claro y creo que esa es una de las cosas que más le reconozco y bueno, pues qué gusto compartirlo contigo y qué gran presentación. A mí me toca la otra parte, el panorama político rumbo al 2024. Y bueno, creo que esto ha generado muchísimas dudas y son conversaciones que se repiten una y otra vez. Tal vez la pregunta que más se hace todo el mundo, bueno, ¿quién es el candidato de la oposición? Pero más allá de esa pregunta en concreto de quiénes van a ser las caras, hay muchos temas que analizar y muchos temas de los que hay que estar pendientes, tanto como población como para los tomadores de decisiones. Entonces, ok, vamos a empezar por un panorama general. La población gobernada por partido en el 2022. El 56%, poquito más del 56% está gobernado por Morena a nivel estatal, es decir, es la gente que vive en los estados gobernados por Morena. ¿Qué implicaciones tiene esto? Bueno, la verdad es que ha tenido un crecimiento altísimo en los últimos años, o sea, esto es nada más 2018 a 2022, cómo ha crecido. De 210% 2018. Entonces muchos dicen, bueno, pues es que fue la ola con la que llegó Morena en el 2018, pero no. A partir de eso se ha dedicado a construir partido. Ya hoy se puede hablar de personajes en los estados, instituciones que ya se están desarrollando y pues decisiones internas que ya se están procesando. El último ejemplo me parece tal vez el más claro, donde se lograron poner de acuerdo actores internos para ir juntos sin que hubiera demasiados costos, ¿no? Digamos, a aquellos a que no les dieron las candidaturas. Entonces, hoy tenemos un país que está gobernado por Morena no únicamente a nivel presidencial, sino también en los estados y ya en un nivel muy alto a nivel municipal.
¿Qué implica esto? Bueno, tiene una parte positiva, porque quien gobierna tiene los recursos del gobierno, tiene la plataforma, tiene los reflectores, pero también se lleva los costos políticos de gobernar. Si la situación del país no mejora, esto va a ser un reto para Morena en el 2024, porque ¿a quién se la cargan? A quien esté gobernando, a quien sea que esté gobernando. Si se juntan dos gobernantes del mismo partido en una situación desfavorable, pues la gente tiende a castigar. No es lo que hemos visto hasta ahora. Hasta ahora hay una aprobación al presidente, independientemente de los resultados del gobierno, y pues bueno, hasta ahora va bien, pero ese es un posible riesgo para Morena. En el caso, bueno, vemos cómo han bajado los otros partidos, ¿no? El PAN pasó de 27 a 16, el PRI de 44 a 21 millones, MC de 8 a 14, ha tenido un crecimiento, y bueno, el PRD, que ya está en la ruta de la extinción, pasando de 6 millones gobernados a 0 a nivel estatal. ¿Cuáles son los grandes riesgos? Grandes riesgos, pues los voy a plantear en dos. Por un lado están los grandes riesgos para Morena y por otro lado están los grandes riesgos para la oposición. En términos electorales, el gran riesgo para Morena es una división. No lograr construir internamente las alianzas que se necesitan para que ninguno de sus aspirantes presidenciales se vayan, ¿no? Tenemos de un lado a Sheinbaum y a Adán Augusto, que yo les veo, pues la verdad, poco riesgo de irse, no tienen realmente canales de salida. Pero por el otro lado están Marcelo Ebrard y Monreal. Y creo que estos son la gran preocupación del presidente López Obrador. Porque pues de un lado tiene a sus cercanos, a sus aliados, que son Claudia Sheinbaum y Adán Augusto, pero que si pone a cualquiera de ellos, tiene el riesgo de que los otros se vayan. ¿Y por qué el riesgo? Porque los otros sí llevan años construyendo alianzas con los otros partidos, ¿no? Ebrard fue candidato incluso de Convergencia en su momento, ahora Movimiento Ciudadano. Monreal ya puso candidatos dentro de la oposición. El caso de Sandra Cuevas en la Ciudad de México es muy claro. Ebrard tiene diputados dentro del Partido Verde. Es decir, ha habido una construcción política dentro de las alternativas, MC, Partido Verde, mientras que en el caso de Claudia Sheinbaum y Adán Augusto, pues son perfiles muy cercanos al presidente y que difícilmente tendrían una salida. O sea, el mayor riesgo para Morena, pues esta división. El mayor riesgo para la alianza, el PRI. El PRI, ¿por qué? Porque es demasiado vulnerable y lo hemos visto en los últimos meses, particularmente tal vez en las últimas semanas. Pongo aquí 4 personajes porque tal vez me parecen los más paradigmáticos. Osorio Chong, el coordinador de los senadores del PRI, hoy con fuero, hoy sin una persecución formal, pero finalmente, pues muy preocupados seguramente porque ya están siendo perseguidos o incluso en la cárcel personajes que están ahí pues por temas relacionados con la Secretaría de Gobernación durante su periodo, ¿no? El caso de Inés Gómez Montt, Álvarez Puga, pues se trata de un desvío de 800 millones firmados por la Secretaría de Gobernación. Entonces, aunque las acusaciones no son contra él está a un paso de que se inicien. En el caso de Lozoya, que yo llamaría, bueno, si dividimos al gobierno anterior entre los rudos y los técnicos, ¿no? Y Osorio Chong y compañía por un lado, pues del lado de los técnicos, Lozoya no podría estar más involucrado y con él, pues muchos que hoy no asoman la cara, ¿no? Todo este grupo de tecnócratas que fueron protagonistas en el sexenio anterior, incluso en las campañas, y que hoy ni siquiera quieren aparecer. ¿Quién había mantenido esta postura de oposición y la ha mantenido incluso hasta la fecha? Alito Moreno, ¿no? Sobre todo en las últimas campañas, en su alianza con el PAN, en la oposición que han generado dentro del Congreso, pues se había mostrado ya frontalmente contra Morena, había dudas de si iban a ir con Morena o no en la reforma eléctrica, decidieron no ir. ¿Y cuáles han sido las consecuencias? Pues ya una persecución penal judicial contra él. La semana pasada anunciaron ya que se le estaba investigando por enriquecimiento ilícito, entraron a investigar su casa, están publicando grabaciones, publicando documentos y pues bueno, ¿qué implicaciones tiene esto? Pues que es una de las piezas más importantes de la alianza. Y finalmente el expresidente Peña Nieto, que hasta ahora no habíamos sabido nada de él, parecía que era intocable, justo el día de ayer la UIF presenta una denuncia penal por enriquecimiento ilícito y bueno, pues con un montón de pruebas de transferencias que no sabemos bien de dónde vienen. ¿Por qué preocupa? Bueno, pues porque es uno de los dos partidos de la alianza que hoy se muestra como la gran alternativa para vencer a Morena. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues que para la alianza puede ser igual de riesgoso tener al PRI
con todas estas dudas, ¿no? Sin saber muy claramente cuáles son los incentivos que lo están moviendo para tomar una decisión a otra, que tenerlo separado en caso de que Morena llegara a presionar. Es decir, tienen cómo jalar los hilos, tienen cómo jalarlos de la forma más delicada y de la forma más ruda. Ok, entonces, una atrás, las alianzas, ok. Y aquí es donde entran las alianzas. Yo hablaba de que las alianzas pues han sido la creación, es un modelo creado por Alito Moreno, Marco Cortés, digamos, existían desde antes, pero este modelo que estamos viendo hoy, la alianza PRI-PAN, son los dos presidentes de los partidos, PRI y el PAN uniéndose. ¿Por qué? ¿Porque al país le conviene o porque a ellos les conviene, ¿no? Y ha habido mucha discusión acerca de esto, se ha criticado, se ha cuestionado a los partidos más pequeños que por qué no se suman a la alianza. Y pues creo que surge la duda en general. A ver, ¿las alianzas funcionan o no funcionan? ¿Y para quién funcionan? ¿Cuál es la respuesta que yo he encontrado hasta ahora? Funcionan para los partidos. Los grandes ganadores de las alianzas son los partidos, no necesariamente la población que quiere elegir una alternativa pro o anti Morena. Ya que voy, puede parecer confuso esto, pero ahora que veamos los números lo van a ver. A ver, vamos a ver el caso de Aguascalientes. De un lado está la intención de voto y de otro lado están los resultados que tuvieron en la elección, ¿no? Estos son datos previos del Financiero. La suma de la intención de votos en Aguascalientes para PAN, PRI, PRD era 45, el resultado fue 53, es decir, aumentó la intención de voto. Morena era 21, terminó en 33. PT Verde era 5 y pasó a 1. Y Movimiento Ciudadano era 8 y bajó a 6. ¿Qué es lo que pasa? Los partidos que no van en alianza pierden. Esa es la realidad. La población sí está dividida entre pro o anti Morena, pro o anti oficialismo. Independientemente de lo que hagan los partidos políticos, la gente está decidiendo entre los dos punteros. Si el partido se quiere sumar, bien. Si no se quiere sumar, pues también muy bien. No hay ni un solo estado en las elecciones de este año en la que un partido que no fue en coalición haya sacado más votos que la diferencia entre el primer y segundo lugar. Es decir, en ningún estado el partido que fue solito pudo haber hecho la diferencia. ¿Por qué? Porque la población ya está tomando esa decisión de voto útil independientemente de si el partido va o no va en coalición. El caso de Oaxaca a mí me parece extraordinario. El PAN pasa de 12 a 3%, es decir, un partido que podía no ser competitivo, pero tener cierta representación a nivel estatal, tener recursos del instituto local. Aquí ya, pues corriendo el riesgo del registro, ¿no? Ya en esos números, mientras que el PRI-PRD cacha esos votos, se sube a 33 y en el caso de Morena, PT Verde, bueno, pues ahí sí se vuela, ¿no? De 41 a 60%, pero una vez más vemos el caso de MC que pasa de 6% de intención de voto a 3%. En todos los estados, ahorita regreso a Quintana Roo, en todos los estados se ve un fenómeno similar, la población se divide en dos, los partidos que no van en alianza, no importa si es MC, no importa si es el Verde, no importa si es el PRI o el PAN, el partido que no va en alianza se cae. Regreso a Quintana Roo porque me parece un caso interesante. A ver, yo hablaba de dos riesgos, los dos grandes riesgos, el gran riesgo para Morena y el gran riesgo para la alianza. El gran riesgo para Morena es no lograr mantener a todos sus actores políticos contentos. Quintana Roo es un ejemplo de un lugar en donde esto pasó. El senador de Morena terminó siendo el candidato de Movimiento Ciudadano. Este es el único estado en donde el partido que fue solito subió de votación, que es Movimiento Ciudadano. Se rompe la regla justamente porque el papel que está jugando Movimiento Ciudadano es el de cachar estos dos errores de los que hablé. En el caso de Morena, cachar a los que no logran mantener dentro en estos acuerdos, y en el caso de la alianza, vamos a ver porque no hay, me parece que el ejemplo más claro es de la elección del año anterior. Todas estas reglas se cumplen también en las elecciones del año anterior, salvo en el caso de Campeche. ¿Qué pasó en el caso de Campeche? El presidente del PRI, Alejandro Moreno, insistía en él poner al candidato. Él fue gobernador de Campeche, estaba preocupado pues, de que el sucesor que quedara fuera alguien afín a él. ¿Por qué? Pues porque ya estamos viendo que sí tenía cosas que esconder.
insiste en que sea alguien afín a él en lugar de poner al candidato más competitivo, que era el del PAN. El del PAN, ¿qué hace? Se va con Movimiento Ciudadano y la elección se divide en tercios. Al final gana la candidata de Morena, pero no por una decisión de uno de los partidos chiquitos, es una mala decisión de la alianza que está influenciada pues, por el miedo a que los investiguen penalmente. Entonces, creo que este es el hilo más delicado que tiene la alianza. Aquí una vez más, en 2022, ningún partido disidente sacó más que la diferencia, lo que comentaba. 100% de los comicios donde los partidos se presentaron en coalición subieron su porcentaje de votación. Movimiento Ciudadano se ha dedicado, o sea, los éxitos que ha tenido ha sido básicamente por estos dos, al menos en los últimos 2 años, que ha sido el receptor, no de los riesgos, sino de las consecuencias de las malas decisiones ante estos riesgos, ¿no? Entonces, 2021 hubo casos interesantes, pero bueno, en todos los casos que he comentado se cumple la misma regla, ¿no? Los partidos que van en coalición, sean cuales sean, los que tienen al candidato puntero se van para arriba y el candidato que va solo se va para abajo. Caso excepcional, el de Campeche que comentaba, ¿no? Ahora, ya hablando de quiénes son los posibles candidatos al 24. Creo que hay 4 principales nombres que han sonado hasta ahora y creo que la gran pregunta, al menos para mí en este momento, es ¿a quién le está sirviendo hacer campaña? ¿Quién de ellos se está beneficiando y quién de ellos se está perjudicando? Los 2 grandes ganadores de esta campaña adelantada que se generó son, sin lugar a dudas, Marcelo Ebrard y Adán Augusto. Ellos 2 son los 2 grandes ganadores, porque son los que realmente este posicionamiento en medios, recorrer los estados, les está dando. ¿Quién ha sido la gran perdedora? Claudia Sheinbaum. Ella ha bajado, ¿no? En este promedio que tenemos de las encuestas que se han publicado, ha bajado aproximadamente de 26 a 23% de intención, mientras que Ebrard ya no solo la alcanzó, sino que la superó. El caso de Adán Augusto, aún muy lejos, pero subió en estos últimos meses de 4% a 14% de intención de voto. Las encuestas que se hacen sobre Morena son mucho más profundas, mucho más detalladas que las que se hacen sobre la oposición, pues de inicio porque ya empezaron campaña, segundo porque los perfiles son más claros y entonces es más fácil saber a quién encuestar, ¿no? El propio presidente hizo su lista. En el caso de Monreal no hay mucha diferencia, o sea, no queda muy claro si le perjudica, si no le, o le ayuda. Lo que queda claro es que se está alejando de Ebrard, ¿no? Y esto pues sí pudiera ser un problema para él. Ahora, si nos vamos a la opinión positiva y negativa, vamos una vez a lo mismo. El que ha subido en opinión positiva es Marcelo Ebrard y la que ha subido en opinión negativa es Claudia Sheinbaum. En los casos de los otros 2, los porcentajes se mantienen más o menos igual, de abril a junio, pero en el caso de ellos 2 sí es notorio que uno sube y otro baja. Entonces no es solo el conocimiento le está permitiendo para generar más positivos, sino quitar negativos. ¿Y por qué es importante lo de los negativos? Bueno, porque a la hora de tomar la decisión, quien sea que vaya a tomar la decisión de quién va a ser el candidato de Morena, seguramente va a tomarla no solo con base en, bueno, por quién pueden votar más, sino quién tiene más margen de crecimiento. Es decir, no solo quiénes te apoyan hoy en día, sino qué tanto puedes crecer. Y puedes crecer entre quienes no les caes mal, puedes crecer entre quienes o no tienen una opinión de ti, o quienes no te conocen, o quienes tienen una opinión favorable, aunque no necesariamente hoy quieran votar por ti. La opinión negativa es lo más difícil de cambiar. Prefieres tener un candidato desconocido que un candidato que esté lleno de negativos, porque cambiar esa percepción, cambiar la imagen que los ciudadanos tienen de un candidato es un trabajo titánico. Ok. Y ahora sí, vámonos a los candidatos de oposición. Creo que nos saltamos una. Los candidatos de oposición. Y en esto, insisto, tenemos menos información que de las anteriores. Este es un ejercicio de reforma. ¿Y qué tenemos? Bueno, tenemos una opinión, o sea, digamos que los candidatos que hoy parecerían más competitivos, ¿no? Quitando esto, si vemos los números solitos, aquí es una proporción, ¿no? De positiva contra negativa. Pero si vemos los números solitos, los candidatos más competitivos terminan siendo Colosio y Anaya, ¿no? En términos de si estarías dispuesto a votar por él. ¿Con qué creo yo que esto se relaciona? Pues yo creo que tiene más que ver con que los conocen más, ¿no? A uno por el nombre y al otro porque ya fue candidato presidencial, que en realidad por otros motivos, ¿no? Ellos todavía no empiezan a hacer campaña, ¿no? Siguen, ¿no? En un estatus como de que los partidos están todavía incluso definiendo la metodología.
¿Cuál es el riesgo de esto? Bueno, por un lado tenemos a Anaya, ¿no? Que el riesgo se ve muy claro, ¿no? La opinión negativa que tiene es altísima, altísima por arriba del 50%. ¿Y cuál es el problema con Colosio? Que en realidad la gente no lo conoce, conoce su nombre, tiene una idea de lo que fue su papá, tiene una idea de lo que él quiere ser. ¿Qué creo yo que está pasando? Que los distintos sectores de la oposición están proyectando ahí todas sus aspiraciones de lo que se imaginarían que es un buen candidato, ¿no? Quien lo quiere ver como una persona carismática se imagina que es una persona carismática. Quien lo quiere ver como persona técnica lo ve como una persona técnica. Quien lo ve como quien quiere un gran opositor al presidente se imagina un gran opositor al presidente. Quien lo quiere ver más moderado se lo imagina más moderado. Pero en realidad nadie lo conocemos. No sabemos el primer día que salga a hacer campaña si va a ser una buena campaña, si no va a ser una buena campaña, si tiene las tablas, si podría responder o no responder, si conecta con la gente. El gran riesgo de construir una campaña, ¿no? Y un mensaje tan grande alrededor de un personaje tan desconocido, pues es que se puede desinflar de un momento a otro, ¿no? Es el caso, no sé si recuerdan, hace unos años que fue la elección primaria de Estados Unidos con Bloomberg, que pintaba que iba a romper y que él iba a ser el candidato de los demócratas, ¿no? En las encuestas, antes del debate que hubo en Las Vegas, él era el candidato. Se presentó en ese debate, fue un desastre y en cuestión de una semana ya no había manera de rescatarlo, ¿no? Biden fue poco a poco ocupando su lugar, pero eso suele pasar con candidatos alrededor de quienes se genera tanta expectativa simplemente por un nombre. Ok, y entrando al tema particular de esta elección y yendo ya, perdón, de esta conferencia y yendo a las elecciones que vienen a nivel estatal en los próximos años, 4 de los 6 estados más inseguros para el autotransporte renuevan gobernador entre 2023 y 2024. Son Nuevo León, Jalisco, Michoacán, Estado de México y Puebla. ¿Por qué es importante estos 6, ¿no? ¿Por qué no 10 o 2, ¿no? Bueno, es que estos 6 estados concentran, al menos de manera oficial, el 85% de los robos del autotransporte en el país de 2015 a 2021. Entendemos que estos números les falta mucha información, porque la gente no se atreve a denunciar, digamos, estos son sus problemas de todos los días, o simplemente no le ve sentido a denunciar. Hay lugares en donde el simple control que tiene el crimen organizado de las regiones hace muy difícil, ¿no?, que estos números lleguen a donde tendrían que llegar en las oficinas del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, pero con los números oficiales que tenemos, el 85% de los robos a autotransporte se concentran en 6 estados. De esos, el Estado de México. El 39% de los robos a autotransporte suceden en el Estado de México entre 2015 y 2021. Ahora, un dato interesante, además, y preocupante del Estado de México, es que es de los pocos estados que no tuvo nunca una bajada, ¿no? En muchos estados sí ha habido periodos, ¿no?, en los que va decreciendo, vuelve a subir, ¿no? La pandemia en algunos casos hizo que se redujera, ¿no? En general los delitos a nivel nacional se redujeron con la pandemia. El Estado de México ha sido un crecimiento sostenido, ¿no? Entonces, es un estado en el que habrá que poner mucha atención. Si uno suma todo el PIB de los estados que tuvieron elecciones en este año, no se comparan con simplemente lo que tiene el Estado de México. Entonces, aunque las elecciones de este año generaron mucho ruido, me parece que la que viene el próximo año es la que en realidad en la que tendríamos que poner atención en términos económicos, en términos políticos y, bueno, pues en este caso, sobre todo, en términos de seguridad. Le sigue Puebla, que tiene un fenómeno extraño porque tuvo un crecimiento altísimo rumbo al 2018. Después del 2018 baja radicalmente, pero en el último año y lo que llevamos de este año se ha visto un repunte de nuevo, ¿no? Entonces, pues sí es preocupante porque no queda claro cuál es la razón por la que bajó, no queda claro cuál es la razón por la que está subiendo. Lo que podemos ver es que la tendencia hacia abajo pues no es una permanente, pero bueno, una buena noticia en el sentido de que ni de cerca estamos en los niveles públicos oficiales que estábamos en el 2018. En el caso de Michoacán, un fenómeno como más como los que hemos visto en otros lados, que son subidas y bajadas. Aquí en el 2020 y lo que viene de este año podemos relacionarlo también con una inversión brutal que ha hecho este gobierno a partir de la llegada del nuevo gobernador morenista.
A Michoacán se le ha invertido como a ningún otro lugar, se mandó Guardia Nacional, se mandó Ejército, es decir, durante años sí se tuvo abandonado, ¿no? Durante los primeros años del sexenio se tuvo abandonado al Estado y recientemente hemos visto una inversión fuerte por parte del gobierno federal en el tema de la seguridad. En Morelos, creo que al menos públicamente con datos oficiales tenemos un resultado positivo, habría que ver qué se está haciendo en términos de decisiones de política pública. Y en Jalisco vemos una situación similar, más o menos, a la que se veía en Puebla, ¿no? Como un repunte, luego una bajada muy drástica, relacionada un poco tal vez con la pandemia, y bueno, empezamos a ver un último. Y finalmente el legislativo, ¿no? Que tendría que ser como más bien, tendría que ser un área en la que pusiéramos mucho más atención, pero que tal vez ha sido el órgano en el que menos atención hemos puesto durante muchos años, porque como que la disciplina de los partidos frente al Poder Ejecutivo aún nos está costando romperla, ¿no? En términos de camino de la democracia, ha sido de los últimos pasos que estamos dando. La Comisión de Comunicaciones y Transportes es una de las 3, 4 del Congreso que más actividad tiene, donde todo el tiempo se están presentando iniciativas. Y a diferencia de otras comisiones, como tal vez la Comisión de Salud, la Comisión de Hacienda, donde hay muchas leyes y muchos códigos distintos en donde se pueden presentar iniciativas, en la Comisión de Comunicaciones y Transportes casi todas están dirigidas a la Ley de Caminos y Puentes y Autotransporte, ¿no? Entonces es una ley que constantemente, digo, ustedes lo deben vivir, los que están metidos en la asociación, constantemente está bajo ataque. Siempre hay algún diputado que tiene una ocurrencia nueva, que tiene una iniciativa nueva. Ok. 12 de las 48 iniciativas registradas en el último periodo, en los últimos 3 años, están relacionadas específicamente con la regulación del autotransporte. Nosotros las catalogamos de 3 formas. Están unas que son las prohibicionistas, otras que son las restrictivas y las regulatorias. Las prohibicionistas son las que de plano dicen: queremos prohibir el doble remolque, no queremos que pase por las carreteras o no queremos que pase por cierto tipo de carreteras. Las restrictivas, que son las que dicen, bueno, sí queremos que pase, pero no por, vamos a darle facultad a la SCT para que se ponga de acuerdo con los municipios y lo limiten de esta manera. Y las regulatorias, que tienen, ¿no? Digamos, ahí sí la varianza es mucho mayor, ¿no? Que tienen desde cosas positivas, algunas negativas y algunas que son más como de reducción de trámites. En el caso de las prohibicionistas se han presentado 3, una del PRI, una del PT y una del Verde, es decir, no está cargado ni de Morena ni de la oposición, en realidad hay por los 2 flancos. En el caso de las restrictivas, lo mismo, una del PAN y una del Morena. Y en el caso de las regulatorias, son 7, casi todas concentradas en Morena, porque es quien ha presentado 3. Y con esto terminamos, así que muchísimas gracias, espero que les haya parecido interesante. Tenemos un espacio para algunas preguntas, si nos permiten, Mariana y Valeria, por favor. ¿Alguien del público quisiera hacer alguna pregunta? Y les pedimos de favor si apagan las luces que están apuntando aquí a nuestras panelistas, porque seguro no ven a nadie de los que están ahí adelante. ¿Alguna pregunta? Por favor. Me va a costar trabajo, ya todo el mundo dijo aquí que no sé malas palabras, espero poder. Y la verdad es que creo que es para las dos. En el tema de la cuestión política, yo tengo una preocupación muy grande porque no hay forma de tener más sana la economía que con inversión y cada día. Y la razón, pues no es económica. La razón es política. En alguna ocasión le preguntaba yo a alguien en la política que cuál creía que era la razón de la falta de inversión y me decían dinero y le digo no. O sea, el empresario si no tiene dinero lo va a conseguir. Se llama confianza y la agarran a patadas todas las mañanas, ¿no? Y
en el tema o sea, es que todos los problemas que tenemos, si le hacemos una medición económica o una medición política, regresamos a lo mismo. Lo mismo sucede con el tema de las elecciones. O sea, ¿por qué tenemos, o sea, en este país las reglas están hechas para que los partidos tengan que ser usados para las elecciones? No es opcional, es a fuerzas. Entonces, tenemos que trabajar con ellos de la mano, pero esa polarización que tenemos tampoco está originada en los partidos y tampoco creo que se van de este partido a ese partido. Es precisamente la polarización la que hace que se marquen esas diferencias. Entonces, yo sí creo que debemos soy de las personas que piensan, o a ver qué ustedes me dicen, de que debemos de tener un solo candidato opositor. Si no, pues los votos de la oposición se van a dividir, mientras que los otros van a estar concentrados. Hola. Bueno. ¿Respondemos? Okay. Bueno, entiendo, ¿no? Y creo que es lo que comúnmente, o lo que tendemos a pensar, puedo coincidir, ¿no? Que si se juntan los partidos puede haber mejores posibilidades que si van separados. Un poco lo que hemos visto, la experiencia es que de todas maneras ¿no? La población está votando así, ¿no? Entonces, independientemente que esto suceda o no, sí podría ser que el candidato, aunque no lleve a todos los partidos de oposición, más bien quien acabe perjudicado es quien no se sube al barco, ¿no? Eso es un poco lo que hemos visto hasta ahora. ¿Qué riesgo podría haber? Pues lo que vimos ahorita, que más bien Morena se divida, que parte de los votos de Morena, que alguno de estos candidatos, Ebrard, Monreal, termine yéndose a otro partido, por poner un ejemplo, Movimiento Ciudadano, y entonces ellos logren cachar votos de ambos lados, ¿no? Creo que ese podría ser más el riesgo a que el PRI no vaya con el PAN. O sea, creo que en ese caso, de todas maneras, el grueso de la población se va a juntar alrededor del candidato que le vea mayor posibilidad. Ahora, las alianzas no son nada más la suma de los emblemas, no son nada más la suma de marcas de uno más otro, es también la suma de los spots televisivos, ¿no? Radio, televisión, que sigue siendo el mecanismo por el cual la mayor parte de la población se informa. Siguen siendo las bolsas de dinero, los recursos públicos que se van para los partidos, ¿no? Este año Morena tuvo 2.500 millones, bueno, en las últimas elecciones federales, es decir, son ya montos de dinero brutales que sí tienen impacto en una elección, y yo creo que a la hora de hacer las alianzas no únicamente se valora, bueno, pues cuánto me va a dar, ¿no? Los votitos del Verde o los votitos del PT, sino todo lo que implica en términos de recursos, además pues de la estructura, ¿no? Que en el caso del PRI, por ejemplo, es lo que siempre ha vendido que tiene. Yo solo agregar un pedacito en la parte de inversión. Cuando escucho, y además con razón, este tema de las subidas en la tasa de interés, porque veremos más subidas en la tasa de interés, ¿van a frenar la inversión? Digo, no, la inversión está frenada y está frenada por otra razón. Y en efecto, esa razón es la desconfianza, es la incertidumbre que se genera todos los días. O sea, creo que no ha habido un día en el que a alguno le toque, ¿no? En temas de inversión, y creo que eso lo muestra de forma muy clara justo la inversión extranjera directa, que por supuesto la inversión extranjera directa es un pedacito de la inversión, es solo el 2% de toda la inversión que hay en el país. Pero cuando vemos las salidas de recursos que estamos teniendo, o sea, los mexicanos que invierten en el exterior, para mí la narrativa es clarísima, ¿no? O sea, sí hay dinero, claro que hay dinero. Y cuando llegamos, eso por la parte del sector privado, y cuando pasamos a la inversión pública y escucho, es que no hay dinero, digo, ¿no hay dinero? O sea, ¿han visto las cifras de lo que nos está costando Dos Bocas? O sea, ¿cómo que no hay dinero? A mí que alguien me explique que no hay dinero si yo veo las pérdidas, o sea, estos 12,000 millones de pesos a la semana. O sea, a mí me resulta muy difícil imaginarme perder 12,000 millones de pesos a la semana. Entonces, claro que hay dinero. Lo que no hay es confianza, no hay certidumbre, y sí hay pues expulsar los deseos de invertir en un país que lo que más necesita en este momento en particular es inversión. Hace poco escuché a Pedro Aspe, que a lo mejor no le gustará que yo lo cite en un foro público, pero normalmente se habla del PIB potencial, de cuánto podría crecer el país si usaras todo lo que tienes de la mejor manera posible, si usas todo el capital, todas tus máquinas, toda la gente de la mejor manera que puedas, ¿cuánto podrías crecer?
Y antes de esta administración el PIB potencial rondaba el 3.5%, que me parecía poco. Yo decía, oye, eso es bajísimo, siendo una economía emergente tendríamos que tener mucho más potencial. Bueno, el estimado de PIB potencial, de crecimiento del PIB potencial de largo plazo de hoy es 1%, 1.1%. Entonces, sí estamos, no solo no estamos invirtiendo, estamos destruyendo capacidad instalada. El tema energético a mí me parece uno de los más graves, cómo se ha destruido la capacidad energética del país, porque además, sin capacidad de producir energéticos, en particular energía eléctrica, no va a haber manera de crecer. O sea, punto. O sea, no va a haber manera de generar crecimiento en otras cosas, olvidémonos de otros programas. O sea, sin energía eléctrica no va a haber manera de lograr mayor inversión. Y sí, yo coincido, me da coraje, lo vivo todos los días, lo veo todos los días y digo, aquí tenemos un problemón que no se arregla con discursos o con reuniones o con cumbres o con fotos en Palacio Nacional. Pepe. Gracias. Gracias. Excelente presentación, Valeria y Fernanda, felicidades. Nos siguen dejando igual de nerviosos como todos los días en este país que es más política que industria, ¿no? Ahora, una pregunta, Valeria, o dos podríamos decir. En el tema ahorita que acabas de comentar en las inversión importante para este país, para que vengan a invertir, estamos dentro de los 10 países más importantes todavía que vienen a invertir a México. Ese es el último dato que tengo, pero ahorita por eso es la pregunta, ¿es o no es real ese tema? Otra cosa, ¿qué piensas del PASIC? ¿Es una farsa política o es una realidad hoy en día que debemos seguir nosotros los empresarios impulsando? La otra también, perdón, tenía para Fernanda, aprovechando el micrófono, ¿crees que Movimiento Ciudadano se deba de unir? Y si se une, ¿ganaría el 2024 la oposición? ¿Crees que esta oposición siga continuando hoy en día con toda esta problemática política que han hecho contra Alito? ¿Sí? Y como empresarios, ¿cuál es nuestra obligación que creen desde su punto de vista que tenemos que ser en el tema electoral? Gracias, perdón, no sé si dije muchas preguntas, pero felicidades. No, están divertidas las preguntas además. A ver, la parte de la inversión. Ahora sí que voy a contestar como Chespirito, sí pero no. México había salido de los primeros lugares de economías receptoras de inversión extranjera directa, ya llevaba unos añitos fuera de esa lista. En la pandemia, cuando muchos flujos económicos se detuvieron, pero el flujo económico comercial de México, Estados Unidos y Canadá se mantuvo, en ese momento México entró de nuevo a la lista de los 10. Entonces sí está, pero eso no significa que esté por razones estructurales de la economía mexicana. Son razones más bien coyunturales de lo que pasó durante la pandemia, porque mal que bien el estar integrado comercialmente con Estados Unidos pues nos genera una entrada de inversión prácticamente continua y Estados Unidos por mucho es el que más invierte en México, seguido por cierto de España, pero ya con un porcentaje mucho más pequeño, y luego viene Israel que también invierte mucho en México. Entonces por eso digo sí pero no, o sea sí se contrajo durante la pandemia en el mundo, o sea los flujos de inversión se contrajeron en la pandemia en el mundo. Y en ese sentido, pues sí avanzamos en la lista, pero prácticamente relacionados por el TEMEC. Eso es la uno. La dos, el PASIC no es nada. O sea, el PASIC es un plan de nada. O sea, hay 10, o sea, es una lista de 10 cositas, que unas son solo buenas intenciones, dentro de esos 10 puntos hay buenas intenciones y ustedes, de verdad, ustedes lo deben de saber mejor que yo, que es vamos a incrementar la seguridad en las carreteras. De que se firmó el PASICA hoy, ¿ya se incrementó la seguridad en las carreteras? ¿Cómo? Y entonces, ¿por qué no ha bajado la inflación? O sea, no es nada. O sea, eso de, sí, vamos a mejorar la seguridad en las carreteras. Hombre, mi primera pregunta es, ¿y eso lo tenemos que poner por la inflación? O sea, ¿no debería de ser una cosa del statu quo que viviéramos normalmente con seguridad en las carreteras? O sea, ¿lo metemos como medida antiinflacionaria? A mí me parecía de verdad delirante. Y varias de esas políticas, otras dos, son idénticas.
vamos a hacer los puertos más eficientes. Ah, qué bien, o sea, está padrísimo. Yo no sé si ya sean más eficientes, lo dudo muchísimo, y más con los apagones que ha habido en ciertos puertos, no creo que sean más eficientes. Y la tercera es idéntica, vamos a hacer las aduanas más eficientes. Ah, qué bien, vamos a hacerlas, quién sabe cuándo, porque mientras no haya infraestructura, mientras no haya capacitación, mientras no haya una convención firmada con Estados Unidos donde los trámites aduaneros sean más fáciles, eso simplemente no va a pasar. Entonces, esas tres no son nada. Luego hablamos de los precios, de vamos a cuidar los precios de 24 bienes de esta canasta, como dice la Secretaría de Economía, la canasta básica de la básica, y nos prometen arancel cero. Ya tenían arancel cero bajo el Tratado de Libre Comercio. Entonces, en realidad lo que hace es abrirle, a mí me gusta que no haya arancel, yo soy tecnócrata neoliberal neoporfirista, entonces a mí me gusta que no haya aranceles. Entonces, si no hay aranceles, pues esto permite los flujos comerciales, pero ya había arancel cero. Sí permite la entrada de otros jugadores, y eso me parece bien, de otros jugadores como Argentina, Brasil y demás, en algunos temas de granos. Ahora, esa decisión, a pesar de que soy tecnócrata neoliberal neoporfirista y que me gusta que no haya aranceles, creo que la desarancelización tiene que ser gradual, porque tienes que cuidar lo que ya tienes. Y tienes que cuidar tu industria y tienes que cuidar los acuerdos comerciales. El borrar de un jalón aranceles, eso no se hace. Y en este momento se hizo por la crisis, lo entiendo, está muy bien, pero estás pactando entrada de granos como si los granos los produjeras con varita mágica, ¿no? O sea, estás sujeto al ciclo agrícola y además a cosechas que ya están vendidas porque están previamente pactadas. Entonces, ¿ya entró más grano de Argentina? ¿Ya entró? Pues no, pero nadie esperaba que sucediera. Y luego lo que se pone más divertido es que se quitaron estos aranceles en ciertos productos, pero solo durante 6 meses. Y entonces le metes muchísimo más ruido al mercado. Entonces, ¿qué? ¿A los siguientes 6 meses los vuelves a poner a como estaban antes? ¿O qué haces? Y entonces primero abres y luego cierras. Eso está en contra de muchos acuerdos comerciales y en contra del principio típico del comercio, que es tú te abres, no te cierras. Entonces, a mí eso me parece que no tiene mucho sentido. Creo que tiene sentido quitar aranceles a lo largo del tiempo, eso sí, pero como medida para enfrentar la inflación, yo creo que no sirve de nada. Lo que sí sirve, o por lo menos en este momento, lo que sí sirve es lo de la gasolina. Eso sí sirve. Es una política súper controversial, o por lo menos desde mi perspectiva. Estamos subsidiando un combustible fósil. Estamos subsidiando la contaminación del medio ambiente. Estamos subsidiando, y esto se pone peor, estamos subsidiando a los más ricos. Pero eso, o sea, independientemente de esas connotaciones que podría tener el subsidio a los combustibles, eso sí está frenando la inflación. Por eso la inflación en Estados Unidos es 9%. De repente seguramente habrán escuchado al presidente que dice, sí, pero en Estados Unidos hay más inflación y en nosotros hay menos, y eso quiere decir que estamos increíble. Bueno, estamos increíble porque, en su concepción, porque el subsidio que le da a la energía en este momento, no a la energía, a los combustibles fósiles, pues sí hace que la inflación esté en 8 y no esté en 9,5 o en 10. Yo esperaría, o sea, supondría que sería arriba de 10, sí, pero eso nos cuesta, y nos cuesta un lanal, como se los comenté, y de Movimiento Ciudadano le toca Fer. Hola, es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cuál es la fórmula para que la oposición sea competitiva? Y creo que no hay una respuesta única, creo que no es como no hay una fórmula, pero sí creo que de entrada, o sea, el paso que ya tendrían que estar dando, que ellos creen que están siendo muy estratégicos en no darlo, yo no entiendo por qué, es empezar a ver cuáles son los perfiles, empezar precampañas, ¿no? Tienes a los candidatos de Morena ya paseándose por todo el país, midiéndose, incluso estamos pudiendo ver esto, ¿no? Tal vez López Obrador podría haber pensado en un inicio, oye, Claudia Sheinbaum puede ser una gran candidata, pero ves su desempeño, vas viendo cómo sube, cómo bajan las tendencias, ves si tiene realmente potencial. Para eso sirven las precampañas, para eso sirve este periodo que la oposición está desperdiciando. Ellos creen que están siendo muy estratégicos porque dicen, no, es que López Obrador nos está presionando para que digamos quién es el nuestro y destruirlo. Digo, bueno, es que si toda tu estrategia sigue en torno de qué va a ser o qué no va a ser el presidente, y tú no tienes nombres que poner sobre la mesa, porque como vimos, todos o tienen muchos negativos, o son desconocidos, o
no hay forma de que conecten, ¿no? por su perfil, pues sí está bien complicado que de un día para otro aparezca el gran candidato que todos estamos esperando. ¿Qué creo yo que tendrían que hacer los partidos? Abrir una convocatoria y decir, apúntense. Y ojalá tengamos 25 nombres y de aquí a un año vamos depurando y vamos viendo quién es el fuerte, quién empieza a ganar popularidad. Y ya luego vemos cómo, es decir, resolver el problema de cómo organizar a todos internamente y ponerlos de acuerdo es menor que el de no tener a nadie. Y yo creo que la oposición en eso se está equivocando. Me preguntabas en concreto de Movimiento Ciudadano. A ver, ¿qué debe hacer Movimiento Ciudadano? Yo creo que a ellos no les está conviniendo ir solos. O sea, más allá de si debería sumarse porque le conviene a la alianza, en todos los estados sacaron menos votos que la intención que tenía su partido previo a las elecciones, es decir, 3 meses antes. Yo creo que a ellos no les está conviniendo. El único estado en el que esto no sucedió fue el caso de Quintana Roo, donde volvemos a lo mismo, agarraron al candidato que Morena dejó, ¿no? ¿Qué es lo que pudiera suceder en esta elección? Si no sucede ese escenario para ellos, no veo cómo esa estrategia les pueda servir o con base en qué evidencia toman la decisión de que es buena, ¿no? de que funciona. Entonces, rumbo al 24 creo que va a ser más una decisión de qué le conviene a ellos. Ahora, yo creo que la oposición tendría que estar más concentrada en el PRI que en Movimiento Ciudadano. Y no sé si lo logro transmitir suficientemente, pero hay mucha preocupación de que si Movimiento Ciudadano se suma o no. Y no hay suficientemente preocupación de para quién está jugando el PRI o los actores del PRI, más que el PRI como institución. El caso de Oaxaca y Hidalgo, los gobernadores priistas, según lo que te dicen todos los priistas a nivel local, jugaron a favor de Morena. ¿Qué te sirve tener en tu coalición a un partido cuando el gobernador de ese partido está jugando por el otro? ¿No? ¿De qué te sirve tener en tu coalición a un partido que todos están amenazados de mandarlos a la cárcel? ¿No? En realidad, ¿a favor de quién van a jugar? ¿No? ¿Por quién van a operar sus estructuras? ¿Cuál es la apuesta que en realidad están haciendo? Y finalmente en el Congreso, ¿no? Hasta recientemente, es decir, con la reforma eléctrica, durante los años previos había la duda eterna de si el PRI iba a jugar con Morena, si no iba a jugar con Morena. Es decir, la reforma eléctrica todavía teníamos la duda. Yo digo, no puede ser un partido que se vende como el de oposición y el voto útil y la alianza y amenaza diciéndole a todos los que no votan por la alianza que están desperdiciando su voto, que nos dice que no ha decidido si va a votar a favor o no de la reforma eléctrica, ¿no? 2 meses antes de que se vote. Entonces yo creo que la presión de la oposición tendría que estar más ahí que alrededor de los otros partidos, que digo, puede ser, ¿no? O sea, que se siga presionando a los otros, que se sumen por lo que decíamos, los spots, pero creo, o sea, a mí me preocupa más eso, me preocupa más esa pata floja y que se confíe demasiado en ellos y que la alianza piense, el PRI va a resolver estos 5 estados y que a la hora esos 5 estados jueguen para el otro lado, ¿no? Gracias, por favor. Valeria, buenas tardes. ¿Tu proyección económica para el 2024 impactará en la decisión de quién gane la presidencia? Porque ahorita vemos que pues, cada elección está ganando Morena y vemos cómo está destruyendo al país. Entonces, no sé si funcione o no las dádivas que están dando a través de bienestar. Entonces, ¿será realmente un factor económico 2024 para que la gente tome una decisión o otros factores? Gracias. Yo creo que siempre es un factor. Yo creo que incluso con la elección del presidente, en la que ganó el presidente López Obrador, la de 2018, la economía fue un factor importante, pero más allá de la economía lo que importa es la narrativa. Y el presidente utilizó en ese momento la narrativa de la pobreza y la desigualdad para hacer campaña, que a mí me parece que si uno va a hacer campaña, pues escoges el tema que quieres y para el presidente ese tema, que además es muy relevante para el país, le funcionó muy bien. Yo creo que la economía siempre juega un factor, nada más que pocos, si un candidato habla del PIB, pues la verdad es que no es nada sexy, pero si hablas de pobreza, de desigualdad, de trabajos bien pagados, de seguridad social, de desarrollo. Entonces, es otra cosa, eso es economía, ¿no? Entonces, yo creo que todo estará en función de cómo la oposición maneje estas cifras. O sea, si yo estuviera en la oposición, yo digo, a ver, todas las variables económicas se han deteriorado. La desigualdad solo se ha hecho más grande. La pobreza ha crecido. Con la inflación, la pobreza va a seguir creciendo. Claro, todo depende de qué suceda en los siguientes 2 años, pero las tendencias están ahí bastante marcadas. El sector salud se ha deteriorado de una forma impresionante y la seguridad también ha empeorado. Entonces,
de que hay narrativa sobre la cual, de que hay hechos sobre los cuales se puede construir una narrativa, a mí me parece que están servidos sobre la mesa. Pero el punto es si la oposición puede usar estos ingredientes para construir una historia que sea una historia sólida, que pueda hacerle campaña al presidente. El presidente todos los días hace campaña. Y entonces todos los días nos vende el dato de inversión extranjera directa. Todos los días nos vende, nos reunimos con los empresarios y se toma foto. O sea, el presidente nos cuenta todos los días un cuento. Todos los días. Y la gente lo escucha. La oposición pues ni siquiera sé bien qué es, ¿no? Muchas gracias, Valeria, por todo lo que nos han aportado el día de hoy. Y yo quería preguntarte, Fer, ¿cuál es tu pronóstico para el Estado de México? Teniendo en cuenta que estamos ya a un año, están ya moviéndose los números, pero sobre todo porque es el 15% lo que normalmente el Estado de México aporta en una elección a nivel nacional. Puede ser un fiel de la balanza, pero también puede ser el único elemento para poder sobrevivir por parte del PRI financieramente hablando, tanto por su participación en el ámbito de los recursos financieros que les da el INE, como pues para su sobrevivencia en su despliegue regional. Y por otra parte, Valeria, yo tengo una pregunta, yo no soy economista, pero se habla ya de una probable recesión en los Estados Unidos. Se habla de un impacto que pueda tener en nuestra economía si eso sucede en breve. ¿Cuál es también tu pronóstico sobre ese punto? Muchas gracias. Híjole, siempre me cuesta mucho hablar de pronósticos porque es muy complicado, ¿no? Y muchas cosas cambian a partir de que se definen candidatos, a partir de que empiezan, ¿no?, a sacarse los trapos sucios de las campañas y demás. ¿Cuál creo que va a ser? A ver, primero, si el PRI pierde el Estado de México, creo que ya se puede hablar ya de la extinción del PRI, ¿no? O sea, un partido que gobernaba todo el país, es más, gobernaba 21 estados hace apenas una década y hoy gobierna 3, ¿no? Que además ya fuera del Estado de México son estados chicos, ¿no?, Durango y Coahuila. Se van a jugar todo ahí, pero ya vimos que el PRI se juegue todo en un estado ya no es símbolo de éxito, ¿no? O sea, ya el PRI se ha jugado todo en múltiples ocasiones y te lo dicen, ¿no? Es que la estructura, es que tú no sabes lo que tenemos, y es que los recursos, y a la hora de la hora eso no necesariamente se traduce en buenos resultados. ¿Qué cosas tiene positivas la oposición ahí? Bueno, pues que vimos muy buenos resultados en la elección del 2021. Les fue muy bien, la oposición logró recuperar gran parte del corredor azul que históricamente se había tenido. Es decir, dentro de esta ola de la Ciudad de México, también en el Estado de México se logró recuperar una buena parte. El Estado de México y la Ciudad de México son probablemente las zonas más expuestas a la política nacional, ¿no?, que están más metidas en este debate constante pro o anti López Obrador, que están más pendientes de las noticias, es donde más se consume información y pues también son más propensas a seguir, ¿no?, estas dinámicas, que en este caso para un sector importante del Estado de México fue importante las elecciones del 21 y que podríamos esperar que se recupere. ¿Cuáles son las negativas? Bueno, pues es que los índices de inseguridad son escandalosos, la gente lo vive todos los días. Y pues ¿a quién se lo reclaman? Las autoridades que tienen más cercanas, y esas autoridades son los alcaldes y el gobernador. Y creo que en este caso para el PRI va a ser un costo pesadísimo, sumado a los años en los que no ha habido alternancia, ¿no? O sea, ya es insostenible seguir teniendo estados que nunca haya pasado un gobierno distinto, y creo que esto es un factor como adicional, ¿no? El sentimiento de que estás haciendo algo histórico, porque la gente sale a votar, el sentimiento que estás dando un paso histórico es algo que pesa, sobre todo entre la población más joven, ¿no? La esperanza. Entonces esto es algo contra lo que el PRI tiene que luchar discursivamente. Hoy no se le ve muy dispuesto, no lo ves realmente tomando cartas a nivel institucional por renovarse como partido, por hacer una oferta nueva, y creo que bueno, pues la tiene complicada. No me atrevería yo a decir quién va a ganar hoy en día, pero bueno, creo que sí está complicada para la oposición y creo que Morena ha construido una base sólida ahí. Recesión. Yo creo que más allá de si Estados Unidos entra en recesión o no, la definición de recesión, cada uno tiene la suya, cada organismo tiene la suya y cada Instituto de Cuentas Nacionales tiene la suya. Es muy fácil. Básicamente, mientras tengas 2 trimestres consecutivos con tasa de crecimiento negativa, ya la podemos considerar recesión. Ya hubo el primero.
se está como cocinando un segundo dato negativo en Estados Unidos. Pero más allá del término, recesión o no, creo que el freno de la actividad económica en Estados Unidos es una muy mala noticia para México. Y eso ya está sucediendo. O sea, no hay que esperar una recesión. Este freno en la actividad económica ya llegó. O sea, ya lo vimos, ya lo estamos viviendo. Y eso, si se profundiza, sí es una mala noticia para México. Porque pues, para México el comercio internacional es clave. Y si el año pasado lo que más creció, estos niveles que yo les mencionaba hace ratito, la inversión todavía está en niveles de 2000 no sé cuánto, el gasto de gobierno todavía está en niveles bajos. El único que ya se recuperó y que ya sobrepasó la tendencia que llevaba antes son las exportaciones netas, que es uno de los componentes más importantes del PIB. Entonces, el sector externo ha sido el motor de la economía mexicana en el último año y en lo que llevamos de este año. Si ese motor empieza a frenarse, empieza a dar síntomas ahí de que algo está fallando, la economía mexicana se detiene. Y eso en sí es una mala noticia, más allá de si entramos a recesión o no. Entonces yo creo que sí, el año se complica, ¿no? O sea, estas cosas que no veíamos a principio de año, porque a principio de año nadie hablaba de una posible recesión en Estados Unidos. A principio de año el tema era si se iba a continuar la recuperación, pero claro, llegó otros confinamientos de COVID en Asia que volvieron a frenar cadenas productivas y que apenas empiezan a alivianarse un poquito. Y llegó la guerra de Rusia con Ucrania y eso cambió la jugada mundial y está frenando el crecimiento de Estados Unidos y luego Estados Unidos va a tener elecciones y entramos otra vez al ciclo político que parece sin fin. Y si llega un presidente republicano, venimos otra vez a negociar el TEMEC. Entonces es como no tiene fin este ciclo de cuestiones políticas metiéndose en temas económicos. ¿Nos permiten una última pregunta? Creo que hay dos preguntas, pero las vamos a juntar, dado que también el tiempo apremia en función de lo que traemos, también como parte de la agenda. Luis, por favor. Sí, buenas tardes y muchas felicidades ahí por las dos ponencias. Yo quisiera preguntar sobre el tema de inseguridad y narcotráfico. ¿Cuál es la visión que ustedes tienen desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico sobre esta problemática tan importante que cada vez es más fuerte en nuestro país y que de alguna manera nos afecta como empresa, pero nos afecta también como personas? Lo están viendo como un elemento que pueda influir en el mediano y largo plazo en la parte económica, y esto cómo va a actuar en la parte política en estos estados donde hay más problemáticas de inseguridad. La otra pregunta y última que tenemos, ¿quién era? ¿No? Bien. De este lado, aquí con Germán. Gracias, Valeria, Fer, soy fan de las dos. La pregunta, tengo una para cada quien. Para Valeria es, nos está costando muchísimo trabajo contratar gente. ¿Dónde quedó toda la gente? ¿Dónde está? ¿Cuál es tu teoría? Esa es para ti. Y la segunda, y es para Fernanda, conociendo las entrañas del PAN, ¿qué le dirías al PAN que debería hacer como estrategia para construir una candidatura o una posición real? Gracias. A ver, si quieres, empiezo, Fer. Inseguridad. Creo que no hay nada que nos permita pensar que el escenario va a mejorar. O sea, no veo yo alguna acción, ¿no? O sea, yo escucho las respuestas del presidente y yo me quedo helada. Me quedo helada de pensar que la estrategia, si eso se le puede llamar estrategia, está funcionando, no está funcionando. Y creo que para cambiar las condiciones de inseguridad, pues tiene que aplicarse la ley y tiene que no haber impunidad. Y mientras eso no suceda, las señales que se mandan al crimen organizado son tremendas. Entonces, yo no he visto, de verdad ojalá me equivoque, y ojalá, porque yo veo Guardia Nacional por todos lados. Ayer me di un paseillo por la Quinta Avenida y había de Guardia Nacional hasta el gorro, entonces yo veo Guardia Nacional por todos lados, pero no sé si están cambiando verdaderamente
las cifras, Fernanda nos mostraba la incidencia de robo en el transporte en carreteras, y pues es una línea bastante plana, ¿no? Ha habido como alguna disminucioncilla, pero muy tenue el último año. Yo no veo que esté pasando gran cosa ahí. ¿Que afecta a la economía? Por supuesto que la afecta. Ahora, lo interesante sería cómo la afecta, porque pues inversión hay y crecimiento hay, incluso hasta países en guerra, ¿no? Entonces, ¿cómo la afecta? Yo creo que es la inseguridad más la impunidad, que lo único que genera es un círculo que yo solo veo que puede deteriorarse y que puede complicar las cosas. De verdad me encantaría ver el vaso medio lleno en este sentido, me encantaría, pero no sé por dónde, o sea, no sé de dónde agarrarme, ¿no? Porque no he visto mejoría ni siquiera en la actitud sobre cómo se aborda el tema de crimen organizado. Y luego, ¿cuál era la otra pregunta? Perdón, se me fue la onda. ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? No sé. ¿Dónde está la gente? A ver, si aquí tenemos un problema, en Estados Unidos el problema es el doble. En Estados Unidos hay 2 vacantes por cada persona que está buscando empleo. Es algo nunca visto. Yo creo, lo que yo he tratado de analizar con estos datos es, o sea, no han cambiado las cifras de empleo, grandes números, sí ha cambiado la sectorización del empleo. El empleo informal ha crecido, pero no mucho más de como estaba creciendo antes, porque yo hubiera pensado que todo mundo, o sea, que mucha gente con cambios en la legislación fiscal se iban a ir al sector informal, y no hemos visto con esos datos esto, pero esto que me comentas, lo comenta muchísima gente. Problemones enormes para conseguir trabajadores, para conseguir gente capacitada y gente que se quede. No sé, y lo voy a dejar sobre la mesa y a lo mejor no les gusta mi respuesta, no sé si sea un tema de precio, es decir, no sé si sea un tema de salario, porque el precio del trabajo es el salario, pero en una de esas por ahí hay algo que se puede evaluar. Ok. En cuanto a la seguridad, a mí me preocupa, además de los números, no ver a los grandes actores políticos hablando del tema. Como que parece que mientras menos hablan, el problema no existe, ¿no? Y pues sí, es algo que pasó después del gobierno de Calderón, en donde todo era seguridad, y pues que no resultó bien en términos políticos, electorales. Ahora nadie quiere hablar de seguridad, para nada, ¿no? Se le pregunta al presidente y va de la respuesta, se va por otro tema, habla de corrupción, se le pregunta a los gobernadores. Ya nadie quiere hablar de seguridad. Ya los ciudadanos también están cansados de escuchar de seguridad. Ya a la inseguridad se le da mucho menos cobertura mediática de lo que se le daba antes. Es decir, esta normalización, ¿no?, entre comillas, ya no es nada más que lo escucho y no me importa, sino también que ahí la cobertura ya no se hace con el nivel de profundidad que estaba haciendo. ¿Qué creo yo que tendría que pasar de inicio para que empecemos a ver algo distinto? Es que tenemos que exigirle a los próximos candidatos hablar de seguridad. ¿Cuál es su plan? Y contrastarlo, porque es bien fácil que uno te diga, es que yo voy a poner 200 nuevas patrullas, y otro te diga, no, yo voy a hacer una escuela de policías estandarizada, y el otro te diga, no, yo voy a invertir para la seguridad de las mujeres. ¿A costa de qué? ¿A qué le vas a bajar? ¿No? Ok, vas a hacer tu gran cuerpo de seguridad, bueno, pero ¿cómo están tus prioridades en términos de seguridad? ¿Cuál va a ser el tema en desarrollo social, en tejido social, en trabajo comunitario? Es decir, necesitamos exigirles que se comprometan a decir, bueno, ¿cuál va a ser tu presupuesto? ¿A qué le vas a meter? ¿A qué le vas a bajar? Porque estamos acostumbrados a ver políticos que nada más nos dicen todo lo que bueno que van a hacer y nadie decir, bueno, esto va a tener costos en A, B, C y D, a esto le voy a tener que quitar para poderle meter allá. Tenemos que empezar a exigirles a los candidatos ser más sinceros, pero también permitirles ser más sinceros, ¿no? Cuando un candidato te dice una opinión que no es lo que exactamente te encanta, todo mundo se lo acaba. Y creo que parte de como madurar, ¿no?, democráticamente pasa por entender que los candidatos van a tener que… Cualquier decisión positiva viene a costa de muchas negativas. Y de eso nos enteramos hasta que llegue el gobierno, porque van a tener que tomarse esas decisiones.
Y creo que eso es algo que no hemos visto hasta ahora, que tendríamos que exigirle más a los gobiernos, decir, oye, tienes 10 canicas de presupuesto, ¿cómo las vas a distribuir? Y eso implica dejar muchos rubros sin canicas, bajarle a unos, subirlas a otros, y pues pedirles que la seguridad empiece a ocupar un papel mucho más importante, no solo en términos presupuestales, que sí es en términos presupuestales, sino que también abarque otros rubros de la seguridad, como bien decía Valeria, procuración de justicia, fortalecimiento de las instituciones, ¿no? del Poder Judicial, investigación, policías de investigación, ministerios públicos que hoy están completamente abandonados, completamente saturados, ¿no? O sea, pedirle a los ministerios públicos que resuelvan la carga de trabajo que tienen es imposible, ¿no? Entonces tenemos que tener un sistema de procuración de justicia que sea del tamaño del problema que tenemos. Y en términos del PAN, híjole, igual voy a decir una opinión muy impopular, pero y creo que va en contra de lo que mucha gente quiere y ha presionado, pero yo creo que la mejor apuesta del PAN sería ir solo. Sería ir solo con un buen candidato suyo que lograra realmente representar a la oposición y convertirse en el gran partido opositor. Eso creo que es lo que más le conviene al PAN, no necesariamente que con eso seguro se gane o ¿no? Tal vez el PRI sí le aumenta algunos puntos, pero creo que esa sería la mejor apuesta para el PAN. Empezar ya una interna, invitar a ciudadanos a registrarse, decir, oigan, pues nosotros vamos a hacer nuestra interna democráticamente, invitamos a empresarios, profesionistas, políticos con trayectoria, quien quiera, vamos a hacer una interna pública, vamos a meterle medios, vamos a hacer… Yo creo que sería la gran apuesta. El hecho de tener la incomodidad del PRI, que está amarrado por todos lados, como decía, con procesos penales y tener que, ¿no? Estos acuerdos extraños, está cargando a me parece a un partido que además está retrasando sus procesos, le está quitando esta esencia democrática que históricamente el PAN había tenido y pues además en una alianza que para muchos votantes no hace sentido, ¿no? El caso del Estado de México, el PAN y el PRI han sido históricamente opositores, pues jalar a la gente a votar por el PRI, ¿no? Si tú llevas la bandera del PAN, pues es complicado y al final no necesariamente la gente te va a seguir. Entonces, yo sé que no es la opinión más popular, pero yo creo que esa sería la mejor apuesta y algo que el PAN debió haber hecho desde hace 3 años. Yo creo que el PAN está manteniendo con vida al PRI artificialmente. Bien, estimada Valeria y Fernanda, gracias. En nombre de ANTP les pedimos un caluroso aplauso a estas magníficas mujeres. Gracias por compartir estos momentos con ANTP. Y le pido de favor, en un gesto de trabajo en conjunto que venimos haciendo, a nuestro presidente de CONCAMIN, Pepe Abugaber, a presidente de Canapat, Lucio Rodríguez, y bueno, de Canacar, a Ramón Medrano, acompañen a nuestro presidente Alex Tyson aquí al frente para entregar un reconocimiento.